No sé, ya le di a avanzar. Me aparece a la espera de que Alejandra controle su pantalla. Me dicen, usted es hospedador. Pero, y a mí me aparece arriba, puede controlar la pantalla, pero nada más. Ay, qué problema. A ver opciones. Relación, ocultar. No. ¿Qué problema es esto? Y sobre todo esta máquina. Prometió el técnico que ya no iba a tener este problema. Y me falló. Fíjate que no encuentro en dónde aceptar, porque arriba me aparece, ya puede controlar la pantalla de Carlos Campo, pero no puedo hacer nada. Y ya le di y... A ver. Ah, ya, creo que ya. Ahora sí, muchas gracias, Carlos. Y gracias a todos otra vez por su paciencia. Bueno, quisiera, si hacemos brevemente un repaso de la clase anterior, así como lo hicimos de la primera clase, igual un repaso más bien rápido para que nos dé tiempo, porque es un contenido muy extenso. Si ustedes recuerdan, bueno, ya, aquí. Vimos un poquito el encuadre, repasamos los objetivos, vimos dentro de lo que vieron en la primera clase, que era la empresa como un sistema, las condiciones, el principio de jerarquía, el contexto teórico, la definición, función, las herramientas. Les hablé que una de las habilidades más importantes de todo esto es el análisis, el estructural y procedimental. ¿Recuerdan ustedes? Es decir, la materia es una herramienta para ustedes, para que ustedes como personas o como equipo puedan fungir como un staff. Eso es fundamental para poderlo trabajar. Ahora bien, si dices, bueno, yo no soy consultor o yo no soy un outsourcing, yo estoy dentro de mi trabajo, ¿cómo puedo hacer? Bueno, mi área de trabajo, yo puedo generar o utilizar las herramientas precisamente de esta materia para poder optimizar mis actividades, optimizar mi desempeño y sobre todo si son ustedes jefes o responsables de área, pues optimizar el trabajo de todo su departamento. Entonces, una de las habilidades fundamentales que ustedes deberán tener si ustedes quieren ser el agente de cambio, pues es el análisis. Analizar la estructura de la organización en la que están y los procedimientos de la organización. Ahora bien, vimos el desarrollo histórico, si ustedes recuerdan, recordamos, o bueno, ustedes conocieron que toda empresa inicia de alguna manera en un taller artesanal. Luego vimos las compañías de las Indias, ¿recuerdan? Cuando Inglaterra empezó a entrar en competencia en contra de España y se alió a Holanda, se alió también a Alemania, y era la ruta de la seda y bueno, demás, ¿no? Que se empezaron a organizar, a hacer pequeñas compañías para poder comercializar en otros países, pues mercancía que se iban encontrando y que era muy interesante comercializarla, ¿no? La manufactura, como es que se empiezan a organizar precisamente los diferentes talleres de artesanos para empezar a generar un proceso. Acuérdense que el artesano es aquel que inicia el proceso y lo termina y pasa por cada una de las diferentes etapas, ¿no? Ya en una manufactura ya podemos encontrar la especialización en una parte de los procesos. Una vez que se generó la manufactura, empezó a hacerse necesaria comercializarla. Y al comercializarla, entramos a la era, digámoslo así, del mercantilismo, luego ya la fabricación en serie, como la fabricación en serie y a grandes escalas fue muy, muy apoyada o impulsada, mejor dicho, por la revolución industrial. Este impulso de la revolución industrial a la fabricación masiva, pues generó un capitalismo industrial. Este capitalismo, a su vez, genera entonces escuelas de dirección y organización. ¿Por qué? Porque el capitalismo industrial se basaba todavía por la fabricación a gran escala, pues de capataces,
de gente que no tenía, ahora sí que conocimientos para el trato de los seres humanos, había explotación, recuerden, fue la época en la que se crearon los sindicatos. La idea del sindicato es muy valiosa, es muy buena. Desafortunadamente se ha desvirtuado de una manera espantosa, pero la idea del sindicato es muy buena. Y claro está que el sindicato nace para que precisamente no se explotara a los trabajadores, se respetara, por ejemplo, a los niños, porque recuerden que antes hasta los niños trabajaban y los explotaban. Igual a las mujeres, bueno, aquí no era ni feminismo, ni machismo, ni nada, o sea, era pareja la explotación, ¿no? Y entonces se crean sindicatos muy importantes para precisamente impedir que un capitalismo industrial siguiera explotando de alguna manera, que bueno, después se tergiversaron los fines, ya es otra cosa, ¿no? A partir de esto, entonces, empiezan a crearse ya las industrias que ya no es una fábrica, sino ya es una industria, ya son naves industriales, como las que conocemos. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, pues hay muchas naves industriales, ¿no? Por ejemplo, la zona industrial contiene asimismo varias naves industriales, o está, no sé, ¿qué les gusta? Solectron, o se llama Flextronics, ya sé, siempre se me Flextronics. confunden, Flextronics. Está Sí, ya es Flex. Flextronics, está el corredor industrial, por ejemplo, que da Liteso, y bueno, hay montones de corredores industriales donde, por ejemplo, Flextronics es un ejemplo de naves industriales que pertenecen a un mismo corporativo. Y esta masificación, digamos así, de industrias o este crecimiento bárbaro genera un capitalismo financiero a su vez. Hasta ahí creo que no hay dudas. O si hay algún comentario o alguna duda, me gustaría que lo tuvieran. Yo les pedí que analizaran su propia empresa a la luz de toda esta teoría y que vieran que de alguna manera es como el proceso de crecimiento, este desarrollo histórico, es como el proceso de crecimiento pues de todas las empresas. Aún la que ahorita se está generando gracias a la pandemia, de muchas personas, por ejemplo, que en casa pues se pusieron a cocinar y venden brownies, por ejemplo, en el buen plano, en el mejor sentido, ¿no? Y entonces, ¿qué están haciendo? Pues es un taller artesanal de pronto cada una de las casas, ¿no? Y ahorita, esa chava que antes lo hacía porque le gustaba cocinar, de pronto generó, por ejemplo, ya un negocio porque lo publicó en redes y ahorita ya tiene pedidos de, no sé, 100 pasteles al mes. Entonces, pues ya tuvo necesidad de comprar un horno, de asociarse, no sé, entrar a Uber, a Uber Eats o entrar a Rappi o qué sé yo, alguna plataforma que le ayude a distribuir la cantidad de pasteles, porque antes pues ella los hacía, los empacaba, los entregaba, los cobraba y demás. Y de pronto, si su pequeña taller, digamos, o pequeño taller de cocina empieza a crecer, tiene que empezarse a asociar, empiezan las compañías, ¿no? Y si esto sigue creciendo, pues tendrá que entrar la manufactura, el mercantilismo, la manufactura empieza a entrar cuando empieza a comprar, por ejemplo, no sé, batidoras eléctricas, ¿no? Hornos industriales, un horno industrial, que ya no es el horno de su cocina, ¿no? Digo, de su estufa de cocina, sino ya es un horno especial. Y luego, pues también ya no le alcanza el refri, ¿no? Entonces tiene que comprar un refri especial para las materias primas, para dejar materia y luego al día siguiente cocinarla, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, este desarrollo histórico es el desarrollo de todas las empresas, como han ido empezando en mayor o menor medida, pero finalmente es una cosa parecida. Entonces, no sé, alguien que quiera comentar algo, que quiera observar en qué parte estará la empresa en la que trabaja o una cosa parecida. ¿Dudas? ¿No? Hola. Bueno. A mí me gustaría comentar de una manera como muy, muy concreta, ¿no? Parte Claro que de, sí. Adelante. gracias, parte de la historia de
la empresa, yo trabajo en Pepsi, maestra. Ah, qué bien, Y muy parte bien. del contenido, gracias, institucional, pues nos enseña que todo empezó en una farmacéutica, con el inventor de este refresco, ¿no? Ujú, Que al final comenzó con la idea hacia un jarabe medicinal. ujú. Y dentro de este jarabe, pues tenía este saborizante que se llama pepsina, bueno, también tiene como un enfoque médico, pero resultaba como muy agradable al gusto, ¿no? De mucha gente. Y de ahí surgió como la idea de inventar una bebida gaseosa. Ajá. Y fue como arrancó. Y como bien lo comenta, pues empezó de una dinámica, yo creo que hasta en un garage, ¿no? En un lugar muy compacto, para que poco a poco fuera creciendo. Y curiosamente mi competencia, pues, fue muy similar. Sí, Incluso comenzó también en un laboratorio el tema de Coca-Cola. Y al día de hoy, pues bueno, ambas empresas son multinacionales, ¿no? Ya con una estructura como muy específica y compleja por la misma magnitud. Lo que ya comentaba de la clase del maestro Hermes, ujú, como el sistema del sistema, ¿no? Eso yo lo ujú, alcanzo a ver en esta empresa, por el tema de todo, de toda la estructura internamente que debe de haber, ¿no? Hoy por hoy, yo sé que hay empresas que a lo mejor una sola estructura internamente controla diferentes áreas. Por ejemplo, yo he sabido de empresas por ejemplo, en su área de administración, ahí puede entrar contabilidad o puede entrar recursos humanos, así más como multidisciplinaria, ¿no? Pero conforme va habiendo como un tipo de demanda pues sí, como magnitud, pues hay una necesidad, ¿no? También de transformación o ujú. de equipamiento incluso para que eso se Crecimiento, especialice de alguna manera, ¿no? exactamente, de crecimiento. Eres Luis Magaña, ¿verdad? Es Magaña, servidor. Ahorita Ujú. conecto mi cámara. Es que estoy Ah, no, sacando no, un no te pendiente, preocupes. la verdad, Sí, de sí, sí. trabajo también a la par y ahorita, pero sí estoy muy atento, ¿eh? Estoy muy atento. No te preocupes, sí. Nada más quería saber si había puesto bien quién estaba hablando. Pero exacto, todas las grandes industrias que ahorita conocemos o grandes, sobre todo industrias transformadoras y demás, pues empezaron en un taller artesanal. Evidentemente, una empresa de comercialización, pues no directamente empezó en un taller artesanal, ¿verdad? Más bien tal vez empezará en una compañía de indias, ¿no? O sea, dices, pues yo no produzco, pero me asocio, me organizo y entonces empiezo en algo así como empezó a trabajar la compañía de indias, ¿no? Y Sí, voy maestra. apoyando los procesos de manufactura y demás. Adelante, Morán, sí. Sí, Adelante. exactamente, eso estaba, le iba a comentar acerca de la comercialización. Yo aunque no trabajo con la empresa, sí pagan los derechos de autor y este tipo de situaciones, y conocí esta empresa que se llama Chicago Tennis. Precisamente empezó con la comercialización de unos cuantos tenis en el mercado. El empresario o el dueño de esta marca, que se llama Chicago Tennis, empezó, como él dice, empezó con 5, 8 pares vendiendo en el mercado, de ahí fue creciendo, tuvo después se expandió ahora sí que su puesto, ya no era de 5, 8, ya era de 20, 30. Posteriormente creció a 3, 4, 5 mercados y fue cuando decidió que por el volumen que ya empezaba a vender, empezó a poner un establecimiento toda la semana en varias esquinas. Y actualmente, pues la empresa ya no nada más él la maneja, ya tiene cerca de 80 trabajadores y con todas sus áreas bien definidas y bien desarrolladas, que es la de mercadotecnia, tiene la de contabilidad, tiene ventas, tiene otros de piso para limpieza, y pues todo ya está una empresa totalmente definida con todas sus áreas y sus funciones específicas, y no como empezó al principio, como le digo, con unos 8 o 10 tenis vendiendo, aunque no era un producto que él producía, pero sí era un servicio o un producto terminado donde él era intermediario, y ahora sigue siendo lo mismo, pero una estructura que uno checa cuando entra uno a la oficina de ellos y ve uno lo que es el organigrama, pues lo ve totalmente definido y armado, ya se tuvo que profesionalizar debido Sí. al volumen de ventas que estaba manejando, y ahora pues maneja millones de pesos al mes. Es un capitalismo de origen, a lo mejor no directamente industrial, sino simplemente capitalismo financiero, si te fijas. ¿Por qué? Porque ahorita probablemente las inversiones de la empresa, por el tamaño que me comentas,
muy probablemente, o sea, hay un límite para que puedan entrar a la bolsa de valores. A partir de ahorita, bueno, es que no estoy actualizada en costos, pero antes, a partir de $1 millón de valor de la empresa, no sé si haya cambiado, tal vez no, pero si mi empresa ya llega a valer en activos y en pasivos más de $1 millón, entonces tengo la obligatoriedad, por así, si es que quiero empezar a exportar y también si quiero seguir trabajando en el mercado nacional, y tengo la obligación de darme de alta en el sistema financiero. O sea, si quiero ya exportar. Y si eso empieza a ser, pues ya empieza a ser capitalismo financiero 100%, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy obligado como empresa a quedarme únicamente con el 51% de las acciones y dejar en la bolsa de valores el 49% de las acciones. De tal manera que mi empresa se abre a otros accionistas, a la toma de decisión de otros accionistas y empieza de lleno el capitalismo financiero. ¿Sí ves? Eso en función del crecimiento de las empresas. Hay muchas empresas que precisamente para frenar de alguna manera la entrada a la bolsa y generar también pues, mejores manejos a nivel fiscal y demás, diversifican la empresa. O sea, antes una empresa era la que hacía todo, ¿no? Recibía los tenis, voy a alucinar, ¿verdad? Recibía los tenis, los empacaba, los ponía en una camioneta y se los llevaba y los entregaba. A lo mejor es un sistema sencillo, ¿no? De entradas y salidas así. Ahorita, si hablamos ya de un capitalismo financiero, a lo mejor una empresa es la que recibe a todos los proveedores de diferentes, ¿no? Otra empresa es la que los va a distribuir. Otra empresa es la que los va a empacar, ¿no? Y se empieza a diversificar en ese sentido, en cuanto a funciones. O sea, ya una empresa se dedica nada más a esto, nada más al otro, nada más a aquello. Y claro está que cuando tienes pues un sistema de organización tan grande, entonces sí empieza la diversificación en cuanto a lo que yo estoy vendiendo. Y entonces dices, ay, pues es que ahorita pues tengo una mega empresa que se llama DHL, por decir algo, y es la que me distribuye. O sea, ya me da precio, me esto, me lo otro, o tengo Amazon, por ejemplo, y Amazon me está exigiendo que yo entregue en 2 días, ¿no? Entonces necesito crear toda una historia, toda una infraestructura interna para yo cumplirle a Amazon, porque si no le quedo mal a Amazon y Amazon, que es la que está dando la cara, pues no me va a permitir que yo haga eso. Entonces, tengo que yo saber si poderle responder a Amazon para yo poder tener a ese distribuidor. Y si no, pues seguiré con los señores en motocicleta que distribuyen en Rappi o en Uber o en cosas parecidas. Si es que yo no tengo la infraestructura que me requiere, por ejemplo, un Amazon. Entonces, cuando yo puedo ya entrar a Amazon para distribuir, por ejemplo, celulares, por decir algo, pues yo tengo todo un equipamiento que me avala ante Amazon para que Amazon pueda dar la cara por mí y se comprometa, ¿no? No sé si me voy dando a entender. Igual digo, hay quien puede ser muy astuto para manejarse y tener a lo mejor en una casa todo un centro de distribución, ¿no? Pero pues igual tiene a toda la familia, pero sí trabajando de manera muy, muy acelerada para poder cumplir con todos esos requisitos. Depende del tipo de producto, lo que se esté comercializando y demás. Pero finalmente, entonces, sean productos, es decir, sea industria, transformación de materias primas o simplemente sea la comercialización de un producto ya terminado, hay una historia en la que sigue de alguna manera un desarrollo histórico muy parecido a todas las empresas actuales, como ya nos explicó Morán y como nos explicó Luis, ¿verdad? No sé, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Tienen alguna duda? Sí, maestra, buenas. Bueno, yo actualmente trabajo en el Colegio Novaterra de Colima, que va apenas iniciando, pero le digo que anteriormente también en Arandas estuvimos en desarrollo económico y a mí como de las empresas que me quedó muy marcado
es una que se dedica a la producción de calentadores solares. Y entonces empezaron desde un terrenito hasta, bueno, ahorita ya tienen cerca de 6, 7 naves industriales. Hicieron lo que le llaman el clúster ecológico. Y ahorita ya casi hacen el 100% del calentador solar ahí en Arandas, Jalisco. Nomás les falta una parte del tubo para ya no depender de China, por ejemplo, que son uno de los principales productores a nivel mundial, Japón, todo eso. Y ahí lo interesante, pues, de que es una industria mexicana con capital mexicano y en la cual, desde municipios, pues, no tan grandes, pero tampoco tan pequeños, se ve cómo está distribuido pues ese pequeño parque industrial en Arandas, y la cual pues ya están vendiéndolo no solamente en todo el país, sino que también ya están empezando a exportar. Y a mí me llamaba mucho la atención porque desde el inicio soñaban pues con crecer, y veíamos el terreno, pero como que no la creíamos, pero se fueron a China e importaron conocimiento, talento, pues maquinaria y demás, y sí, los han apoyado. Entonces, pues han crecido y allí está. Y tienen muchas marcas que en Guadalajara, pues yo he visto que están distribuyendo, pues bueno, de varios sentidos. Y a mí fue como lo que me llamó la atención, ¿verdad? Qué bueno. Y puedes entonces identificar, espero, igual que los demás, cómo ese desarrollo de ese tipo de empresa responde de alguna manera a una historia a través del tiempo. O sea, empezar con algo muy poquito, luego empezar, de pronto, pues sí, empezó a haber inyección de capital, y se pueden ir a China, pues ustedes saben las condiciones ínfimas de trabajo en las que tienen a los trabajadores, y por la razón por la que pueden dar pues materia prima muy barata o procesar la materia prima de manera muy barata. Y entonces pues vamos viendo cómo ese desarrollo histórico es muy paralelo a los desarrollos de todo tipo de empresa y de industria a nivel internacional. ¿Quién más, quién menos con una situación así? Muy bien, qué bueno que han podido detectar eso. Es por eso también a mí me gusta revisar la historia, porque en la historia también podemos ver y responder a aquella frase que decían: el que no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, si nosotros aprendemos de historia en cuanto al desarrollo de las diferentes empresas, podemos hacer un análisis muy claro, hacer una abstracción muy, muy, muy definida para poder mejorar la industria, si es que quiere seguir creciendo, o la empresa, si es que quiere seguir creciendo, o simplemente puede decir, bueno, yo me quiero quedar de este tamaño, pero a lo mejor me quiero diversificar, o simplemente me quiero estabilizar, y bueno, cosas parecidas. Entonces, habrá que hacer ahora sí que una revisión histórica a la par de una revisión teórica, que eso es por lo que mucho los invito. O sea, no, muchos asesores o consultores o directivos que quieren hacer cambios en la empresa se quedan únicamente con una revisión teórica y toman todas las corrientes nuevas de las teorías. Por ejemplo, no sé, me voy a más viejitos, ¿no? ISO, calidad, procesos, no sé, el Canvaseo, yo no sé, pero se van a las teorías y a las teorías nuevas, ¿no? Y de pronto hay mucho empresario que tiende a copiar una teoría que salió al mercado, o sea, y llega alguien y se la vende, y sobre eso hacen cambios, ¿no? Inclusive yo cuando estuve estudiando la preparatoria, hace ya un buen rato, la misma preparatoria le vendieron un sistema, el sistema famoso de Montessori. Y entonces yo estudié, si ustedes conocen, el Instituto de Ciencias aquí en Guadalajara, que es de los jesuitas. Entonces, los jesuitas les lavaron la cabeza de que la mejor forma de educar era a través del sistema Montessori. Entonces, adoptó, capacitó a todo su personal docente, nos avisaron a todos los alumnos, y por ejemplo, a mí me toca que cuando entro a la preparatoria, pues ya había instalaciones, porque en vacaciones modificaron los salones y demás, y entramos a un sistema Montessori, ¿verdad? Oficialmente. Pues no, o sea, no funcionó, y boom,
en cuestión de 2 años le dieron marcha atrás al proceso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues creo yo que si yo hubiera sabido de alguna manera en ese momento lo que he sabido después del desarrollo histórico y demás, pues habría que ver todos los errores que se ocasionaron o que ocasionaron el darle marcha atrás a todo un proceso de cambio de forma de ahora sí que de impartir las clases y de generarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no era la filosofía, ¿no? Entonces, pues tuvo que haber marcha atrás y claro, a mí nunca me quedó claro cómo es que íbamos a trabajar el método Montessori, ¿no? Porque de pronto no aprendemos de la historia. Y ya le había tocado a otras escuelas querer implementar y haber fallado, ¿no? Entonces, por eso mucho les sugiero, no se dejen llevar de teorías nuevas, sino que váyanse a la historia, estudien también la historia y claro, de manera paralela, tomando de la mano la teoría y la historia, y yo creo que pueden hacer un buen proceso de análisis y poder utilizar las herramientas que nos brinda métodos de trabajo, ¿va? Bueno, vamos siguiendo. Dentro de lo que vimos también la semana pasada, vimos la clasificación de las empresas. Me detuve ahí un buen de ratito en cuanto a su forma jurídica, el tamaño, la actividad, según su actividad, según la procedencia y su capital. También vimos un poco, pues se supone, ya, ahí va. Entonces, no, hasta ahí llegamos. Quedamos de ver el día de hoy la evolución del empresario, es decir, así como evolucionó de alguna forma desde un taller artesanal hasta un capitalismo financiero donde está centrado, y ahorita las finanzas van a ser las que van a regular inclusive la producción, cuando antes era al revés, ¿no? La producción regulaba el dinero, ahora es de pronto al revés en un montón de situaciones, ¿no? Entonces, lo mismo está sucediendo con el empresario. Esta es una figura muy importante. Y por empresario yo quisiera que ustedes entendieran que no es únicamente el responsable, no sé, jurídico, legal, ante las diferentes autoridades o lo que sea. Forma parte de la evolución del empresario, por ejemplo, inclusive los mismos directores o gerentes, jefes de área, jefes de departamento y demás. Si entendemos por empresario en esta evolución histórica, también los diferentes mandos de poder que vamos a tener dentro de la empresa, bueno, ellos también han ido evolucionando, ¿no? Desde la historia, ¿qué vamos a tener? ¿Qué tipo de empresario vamos a tener? De pronto, como que alguien quiso hablar, no sé si alguien quiera hablar. ¿No? Bueno. Entonces, no, perdón, yo me conecté a la compu y me salí del celular, no disculpe. Ok, Octavio, no hay problema. Problemas técnicos. Sí, no hay problema, Octavio. Entonces, en la época histórica, hablamos aquí nada más, ahora sí que de la época moderna, después de la Edad Media, siglo XVI hasta el siglo XVIII, teníamos un empresario ya como tal, el empresario mercader, ¿no? Que se dedicaba de pronto al comercio. Esto lo vemos mucho más en esta época entre los judíos y los árabes. Judíos y árabes se dieron el quien vive, sobre todo en esta época, en cuanto a dedicarse al comercio y hacer, ¿no? Inclusive, no sé si ustedes sepan, hay una anécdota que igual y es leyenda, ¿no? Pero porque a ciencia cierta no se sabe, de quién inventó los lentes oscuros, ¿no? Y dice, no, pues los inventaron los árabes, luego no, fueron los judíos, y bueno, ahí cualquiera de los, así, ¿por qué dicen que ellos, no? Porque oficialmente eran tan bravos para saber comerciar, ya ven, te rebajo de vara a vara, o sea, todas las bromas de los árabes, ¿no? De yo te vendo barato, barato y compra y bueno, cosas así. Entonces, se conocían también tanto judíos como árabes en la comercialización solamente de verse a los ojos, que dice la leyenda o cuenta la leyenda que alguien inventó los lentes oscuros para que no pudieran leerle las miradas a la persona a la que le querían comprar, ¿no? Y entonces, pues sí, no le rebajaran más precio del que él no quería, ¿no?
Entonces, bueno, eso cuenta la leyenda. Entonces, en ese tiempo empieza pues, ahora sí que el empresario que era mercader solo se dedicaba a esto. Empieza también el empresario capitalista, pero esto ya en el siglo XVIII, donde el capitalista es, bueno, yo no arriesgo nada, pero aporto todo el capital y empiezo a dirigir. El empresario capitalista se facilitó la figura o su evolución histórica a partir precisamente de la revolución industrial, otra vez, y de la creación y división de Estados Unidos de Norteamérica. En Estados Unidos de Norteamérica, las diferentes logias masónicas a través de los bancos fueron los primeros que empezaron a decir, ok, aportamos capital y entonces yo ya dirijo qué quiero y cómo lo quiero. Ahí es donde empieza, ¿no? El empresario como hombre de negocios empieza también a partir del siglo XVIII, siglo XIX, que es aquel que compra factores y vende a un precio pues un tanto incierto, ¿no? Es así como, por ejemplo, una vez nos burlamos mucho de un compañero que tenía un carro que le costó mucho dinero y mucho trabajo tenerlo, ¿no? Era, para él lo máximo, era un carro chiquito, era un Ford chiquito, no me acuerdo, de los primeros que salieron así pequeñitos, no recuerdo el nombre del carro, pero bueno, lo compró. Y resulta que él era chacharero, ¿no? Entonces de repente le gustaba ir, no sé, al mercado donde venden así piezas robadas y cosas de estas que se ponen allá por las 70 y tantos. Y un día va por ahí y regresa a su casa y su mamá casi lo corría, ¿no? Porque traía la afasia de su carro, la traía, ¿no? Y la mamá, ¿y eso qué? ¿Chocaste o qué? No, es otra. ¿Y para qué compraste eso? Y dice, es que por si choco, pues ya tengo la pieza de repuesto, ¿no? Y nos burlamos mucho porque él era de hacer eso. Y tenía una cantidad de tiliches impresionantes. Bueno, finalmente pudiéramos verlo a él como un hombre de negocios, ¿no? Que tiene una cantidad impresionante de cosas y porque igual no sabe si es cierta, si las va a vender o no las va a vender, igual y luego las vende, igual le funciona o igual y se le quedan ahí de chatarra, ¿no? Claro, ya un empresario bien formado, mi amigo pues no era un empresario bien formado, pero un empresario bien formado sabe muy bien cómo se van manejando los mercados y sabe pues especular en los mercados, ¿no? Entonces, a eso se va refiriendo. El empresario, riesgo de Knight como caballero en el siglo XX, dice, asume el riesgo ya que no sabe si venderá. Es decir, a lo mejor también ahí aplica el caso de mi amigo, ¿no? Igual, yo compro, no sé si se va a vender, no se va a vender, pero igual, está barato el producto o las acciones están bajas o lo que sea, y muy caballero, acumula o compra y pues igual y le pega o no, ¿no? Cada vez esto se ha ido profesionalizando muchísimo más, ¿no? Al paso del tiempo, pero bueno, es otra forma de evolución que antes no sucedía, ¿no? El empresario tipo innovador de Schumpeter, o Schumpeter, no sé exactamente cómo se puede llegar a pronunciar, Schumpeter, no sé, es aquel que va innovando y es el motor del progreso y el crecimiento. O sea, él no le interesa si se mueven los mercados, cómo se muevan, si tiene o no, él se da la tarea de, no sé, agarrar el ratón, desarmarlo y empezar a buscar cómo innovarle, qué ponerle, qué hacer, o sea, y se convierte precisamente en un nuevo empresario, ¿no? También el empresario tipo tecnoestructura de Galbraith, o sea, Galbraith y Schumpeter, o como se diga, el anterior, son los que van innovando de alguna manera, igual que Knight, ¿no? Aunque se les dice los caballeros por lo que significa Knight, pero igual van innovando una forma de trabajar, van asumiendo riesgos, van innovando, van igual, no, yo nada más compro y luego comercializo, no sé si voy a vender bien o no, igual el que innova y agarra esta cosa, pues no sabe cómo lo van a comercializar, pero no le interesa tanto la comercialización, sino la innovación, el desarrollo, el crecer en función de innovar cosas así, ¿no? Otro tipo de empresario es el tecnoestructura, es que no le expliqué, de Galbraith, que dice, son un conjunto de profesionales de distintas áreas.
Estos son los grandes corporativos que se han empezado a crear, que empiezan a trabajar a manera de outsourcing. Y no sé, ¿quién coordina, por ejemplo, no sé, equipos de contadores, equipos de notarías, equipos de abogados, que se organizan por área, así como los grandes despachos, o sí, ¿no? Así se llaman, grandes despachos de abogados en Estados Unidos, ¿no? Que se han hecho toda una mafia, por ejemplo, ¿no? Y o igual, colegios de notarios, ¿no? Que antes el colegio nada más era como pues para actualizarse, aprender, cosas así, y de repente el mismo notario empieza a tomar tintes también de empresario, o sea, empieza a ser más rentable lo que era un simple colegio de estudio, era un colegio de notarios porque se supone que se daban a la tarea de aprender, de conocer, de desarrollar, de defenderse de las situaciones o de las nuevas leyes que se generaban o saberlas aplicar y cosas parecidas, ¿no? Y pues ahorita, bueno, no, ya se empieza a convertir en toda una empresa y así, ¿no? El empresario también, el tipo como descubridor de nuevas oportunidades, el que va a buscar cubrir necesidades que no están satisfechas, ¿no? Nosotros en tecnología, hubo mucha gente, por ejemplo, allá por los años 80, que dijeron, en cuestión de hardware y software, ya está todo desarrollado, yo ya no puedo desarrollar, necesito muchísimo dinero para poder desarrollar, ¿no? Pues resulta que por ahí los japoneses y los chinos empezaron a decir, a ver, de esta maquinona que yo tengo aquí, las máquinas aquellas, los primeros ordenadores que ocupaban cuartos completos, pues cómo empiezo a optimizar, ¿no? Y entonces empezaron a hacer todo más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, al grado pues que llegamos a una cosa parecida de este tamaño, ¿no? Aquí una computadora que tiene más memoria, trabaja con mayor velocidad, hace mejores cosas de lo que hacían aquellos cuartos completos, donde había unas máquinas donde uno metía una tarjeta y trabajaba y luego si se equivocaba en la tarjeta en cómo la perforaba, tenía que volver a hacerla y bueno, situaciones así. No sé si voy siendo clara. Entonces, igual, los empresarios han ido evolucionando y va a haber diferentes tipos de empresarios en función de lo que se dedican a hacer, ¿no? El empresario actual del siglo XXI es un líder, sobre todo, que organiza y dirige. O sea, a lo mejor no va a innovar, no va a buscar todas esas necesidades. Disculpen los ruidos de mi colonia. Espero que no se oiga mucho los vendedores. Entonces, a lo mejor no va a buscar, como por ejemplo ahorita los influencers o los que desarrollan, válgame, no se va, los canales, por ejemplo, de YouTube, ¿no? Donde, por ejemplo, ¿qué les gusta? Acabo de saber de un canal que yo digo, ¿cómo es posible? Pero bueno, un cuate que es chatarrero, literal. O sea, aquí en México le diríamos chatarrero, ¿no? En Estados Unidos, la verdad, no sé cómo le digan. Pero bueno, se va en Estados Unidos y recoge la basura, lo que la gente tira y lo recoge, ¿no? Y se ha hecho famosísimo, ¿no? O sea, porque va filmando lo que encuentra literalmente en la basura y lo carga en su camioneta y se pone a distribuirlo. Y dices, pues se está empezando a convertir en un empresario. Es el empresario actual que empieza a decir, bueno, aquí hay un área de oportunidad, yo no tengo más que hacer, va, y lo empieza a industrializar. Y a la hora de que lo sube a redes, pues crece en eso. Bueno, está muy molesto como para callar el sonido, porque por lo visto se me quedó aquí afuera vendiendo sus cosas, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, todo bien, maestro. Sí, espero que... ¿Se oye mucho, Jesús, el ruido No, del vendedor? sí, pero por mí no hay problema. Adelante, maestra, no sé los compañeros. Bueno, espero que no interrumpa mucho y el señor que no se va, pero bueno, dispensen. Ok, entonces, dentro de la evolución, el empresario en la actualidad, el concepto regularmente se identificaba con el emprendedor. O sea, es el que tiene dinero para empezar una iniciativa y pone en marcha un proyecto y claro, arriesga su capital o el capital de la gente que tiene a su alrededor y que le facilitó esto, ¿no? Pero en esta definición,
las figuras del empresario y del propietario de la empresa, pues ahí sí van a coincidir. Actualmente, sobre todo en las grandes empresas, por un lado está el propietario y por el otro, bueno, que aporta el capital, es el socio capitalista, y por el otro está el empresario, que es quien lo gestiona y lo dirige. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, yo tengo dinero por X razón, porque trabajo mucho en esto, en aquello, o cualquier cantidad de cosas, y dice, pero yo no tengo idea de qué negocio poner, ¿no? Y en cambio hay gente que dice, yo tengo la idea, entonces, pues sé mi socio capitalista, ¿no? Entonces se asocian, empiezan a trabajar. Entonces, el empresario es la figura que adopta las decisiones generales en la empresa, que va a planificar los objetivos, a conseguirlos, y va a diseñar los medios para alcanzarlos. Aunque luego puede delegar las decisiones operativas, el empresario también posee una visión de conjunto de la empresa. Me parece que esto va quedando claro. Creo que ustedes lo pueden ver. O sea, antes estaba muy asociado el que tiene el dinero y el que tiene la idea, ¿no? Ahorita no. De hecho, hay muchísimos capitalistas que dicen, ¿en dónde invierto? Por eso hay tantas ferias, por ejemplo, de tecnología o feria de ciencias, y de repente, pues un proyecto o es financiado o inclusive es vetado, ¿no? Porque también ha pasado. Y que luego de repente, pues no me conviene porque yo soy productor, no sé, de llantas, y ya me inventó la llanta que no necesita hule, y pues la industria del hule es muy fuerte, y pues entonces lo empiezo a vetar, ¿no? Y así le compro su invento, pero no lo comercializo. Lo invento para que nadie lo compre y nadie me genere competencia, ¿no? Que eso es lo que ha pasado mucho. Y desafortunadamente, cuando inventores en las famosas ferias de ciencia desarrollan algo, y cuando se dan cuenta que pues este señor me lo quiere comprar, pero para que no se desarrolle. Entonces hay muchos científicos que han dicho, inclusive chavos, que han dicho, no te lo vendo. Ah, bueno, pues entonces entran las malas mañas, ¿verdad? Para robárselo, para destruirlo, para etc, etc, etc. Y pues no sale al mercado, ¿no? Que ha sucedido mucho, por ejemplo, en todo lo que son las energías alternativas, como igual las que utilizan, no sé, el sol, el aire, etcétera. Hay todo un conjunto de ya tecnología muy bien diseñado para que nosotros tuviéramos un carro que se alimenta de sol, o sea, no tiene ciencia. Y bueno, sí tiene mucha ciencia, pero ya la desarrollaron, ¿no? Y sin embargo no se comercializa porque hay un capitalismo financiero que no permite que se financie. ¿Por qué? Pues porque el negocio del petróleo, pues es otro rollo, ¿no? Y bueno, ya lo ven, o sea, es ocasión de guerras mundiales inclusive, ¿no? O bueno, de intervencionismo y demás. Actualmente tenemos retos a nivel internacional. Hay una tendencia hacia evolucionar hacia un sistema socialista, si ustedes lo están viendo. Todos los gobiernos a nivel internacional, incluyendo Estados Unidos, como Biden tiene tendencia socialista en la administración de los recursos y demás. De pronto, todas las tendencias de sistemas socialistas a nivel internacional han ido generando algo muy interesante, de tener un empresario y donde hay un capitalista que invierte, el otro que está diseñando y lo que sea, a ya no innovar, digamos, sino entrar de empresarios y regresar a artesanos, donde los oficios vuelven a ser muy importantes. De alguna manera, tenemos un reto a nivel internacional porque los sistemas socialistas generan de alguna forma una involución en el desarrollo económico y en el desarrollo industrial, y evidentemente en el desarrollo empresarial. Esto es un gran reto y bueno, es un problema muy fuerte que se tendrá que enfrentar, ¿no? Actualmente, las características del empresario, pues deberá de tener espíritu emprendedor, sumamente dinámico, con una resiliencia impresionante, porque hay cada torón, o sea, hasta llegar, no sé, a Secretaría de Gobernación o a la Secretaría que sea de Agricultura, lo que sea, y poder librar todos los permisos para poder poner una empresa, pues ya implica tener una habilidad de resiliencia bárbara, ¿no? Pero bueno, un espíritu emprendedor, dinámico, papel de líder, o sea, un líder que sabe qué hacer, cómo hacer, a dónde ir,
cómo moverse y empezar a dirigir, no hacer todo. El que hace todo es el que no delega, y si yo no delego, pues no sé ser líder, ¿no? Necesidad de realización, o sea, el que si se va a meter a eso, en eso se va a llevar todo el día, las 24 horas por 7 días de la semana, y a eso se va a dedicar. Y evidentemente muchísima voluntad, muchísimo esfuerzo, mucha capacidad de intuición, sobre todo, de estar como muy al pendiente de los cambios del mercado, de lo que está sucediendo en los diferentes entornos. No es lo mismo el entorno de Guadalajara que el entorno de Monterrey, o que el entorno de Chiapas, o que el entorno, no sé, de Mérida, porque aunque esté en el sur, pues tiene un entorno socioeconómico y cultural muy distinto. Y bueno, desde esa capacidad de intuición, estar como que muy al pendiente, ¿no? El empresario, creo que poco a poco vamos olvidándonos, o sea, hace 20, 30 años había muchos empresarios que no querían evolucionar, que querían, no, pues mi papá me la heredó y pues él, pues aquí una oficina de 5x5, con muebles de caoba, con no sé qué, y yo nada más me siento, digo esto, sí, y le seguimos, ¿no? Bueno, esa idea de empresario poco a poco, evidentemente, y con muchas quiebres de por medio, pues ha ido cambiando. Y al cambiar, ha ido generando toda esta serie de características en las que pues, no se puede quedar el empresario así como que la vida pase, ¿no? Sino que se tiene que dar la tarea de qué está sucediendo en los mercados, qué puedo hacer para mantenerme en el mercado vigente, y que tengo que estar cambiando todo el tiempo, o sea, no me puedo tirar literalmente a la pereza o a disfrutar de la vida, porque en el instante en que yo me tiré a esa pereza, en ese instante ya salió una competencia que por 1 milímetro ya es mejor que yo y me puede llevar a la quiebra, o sea, una cosa así. Y pues hay muchísimas empresas que se quedaron en la prehistoria, o sea, y que de ser empresas sumamente exitosas, pues acabaron tiradas a la calle, en donde los líderes o el empresario, pues ahora sí que tuvieron un papel muy, muy importante. El caso más grave para mí, aquí en Guadalajara, y yo creo que para muchos, fue Motorola, no es cierto, perdón, Kodak. Kodak, de ser un líder internacional, lo tumbaron, pero sí en menos de 5 años, ¿no? Ya se había ido a la quiebra. Y entonces dices, ¿qué pasó? Pues sí, porque Kodak pues, no evolucionó a la fotografía digital a la velocidad con que la fotografía digital desplazó todo el químico, digamos, de Kodak, ¿no? Entonces, pues, trono, y ahí está. O sea, aquí todavía tenemos eso, que están entre que si lo hacen departamentos, que si lo hacen X o Z. Entonces, bueno, así se va. Por favor, si tienen alguna duda, comentario, interrumpan, por favor, abran su micrófono para poderlos leer y escuchar, ¿va? El término empresario proviene de entrepreneur, del francés. Seguramente han visto por ahí una revista que así se llama, Entrepreneur, ¿no? No sé cómo se pronuncia en francés. Si alguien sabe francés, igual, no sé, Entrepreneur o yo algo así, pero bueno, es Entrepreneur. A principios del siglo XVI se hacía referencia a los aventureros que viajaban al Nuevo Mundo, acuérdense, de Europa hacia América, ¿no? En búsqueda de oportunidades, acuérdense que también se dio la famosa fiebre del oro, que ahorita hay fiebre del oro, pero en África, no sé si han visto, en África encontraron una veta impresionante y hay oro y muchísima gente está sacando, aunque ya el gobierno ya entró y ya reguló y bueno, un montón de cosas. Pero se dio toda una fiebre del oro, me imagino, como se dio acá en California, o igual todos los europeos que venían a América, ¿no? Entonces, no saben con certeza qué iban a encontrar, como fueron todos los grandes colonizadores, literal, empezando por Colón, que de ahí viene también esa palabra, o igual y en Estados Unidos, o en cualquier parte, ¿no? Las Indias y demás. El emprendedor, pues, es el que crea y pone en marcha un proyecto empresarial, un aventurero en épocas modernas. Eso es un empresario. O sea, se la va a jugar. El que no se la quiere jugar, pues no la libre. No sé si ven. Entonces, ahorita a mí me da mucho la atención que de pronto chavos que son influencers en las redes, pues sí, se han aventurado a proyectos empresariales, pero pues que no le aportan mucho a la sociedad. O sea, y es preocupante ver el incremento de esta cantidad de chavos influencers y que
se sienten empresarios porque están ganando, ¿no? Y dices, yo tengo una empresa personal. Y dices, no, pero ¿qué estás produciendo? ¿Qué vendes? ¿Vendes tu imagen? El día que tu imagen pues caiga en deterioro, como ya le ha pasado a tantos influencers, y pues se llamaban, ¿no? Y desaparecen y ni quién se vuelve a acordar de ellos, ¿no? Y bueno, situaciones así, entonces tenemos un cambio de la idea de lo que es un empresario muy interesante y al que tenemos que ponerle. Sus funciones en realidad serán planificar, gestionar y dirigir, organizar y coordinar y controlar. Cada una de estas funciones, estoy segurísima que de una forma u otra, ustedes las conocen por las empresas en las que trabajan o tal vez en teoría, ¿no? Si yo no planeo, estoy seguramente, ahora sí que destinada, por así decirlo, o condenada a gastar recursos a la desesperada. Cuando no hay una buena planificación, directamente lo primero que le pega es en la mala utilización de los recursos. Es lo primero que empieza a suceder. Ahora bien, si yo tengo un buen plan, pero no gestiono y no dirijo, no se hace. O sea, se queda ahí un plan muy padre, pero si yo no tengo asignados responsables, si yo no tengo fechas, si yo no tengo la descripción de cada una de las tareas con tiempos, movimientos y demás, es decir, todo lo que implica gestionar y luego darle seguimiento, se tira a la basura. Va lo mismo. Al mismo tiempo, vamos a suponer, yo puedo, ya planifiqué, he gestionado, estoy dirigiendo, pero tengo un desorden, una desorganización, no sé coordinar, me hago bolas, o sea, por ejemplo, no sé, implica una logística toda la FIL. Si la FIL no tuviera una organización y una coordinación de llevar, traer, por ejemplo, a los expositores, a todos los que ponen sus stands, diferentes editoriales, la publicidad, los medios, etcétera, o sea, toda esa logística, si no está bien dado, lo que nosotros conocemos como una buena logística, es lo que forma parte de la organización y de la coordinación. Entonces, el empresario tiene que tener un buen equipo de staff y para que ese equipo coordine, organice toda la logística implicada en lo que sea, comercialización, producción, organización, lo que sea, de mi producto, de mi servicio o lo que yo tenga entre manos, ¿no? Si el empresario no sabe organizar y coordinar, como si no hubiera planeado, como si no hubiera asignado tareas. Es decir, si la FIL no tuviera un buen sistema de organización y coordinación, imagínense llegar, inscribirse y hacer 50,000 filas, porque pues todo muy organizadito, muy planeadito, pero toda la gente le llegó al mismo tiempo y se les caen los sistemas, ¿no? Porque luego muchas organizaciones que les falta esta parte, le echan la culpa a que se le cayó el sistema de computación, no tengo internet, y entran en pánico, ¿no? Y entonces es un caos, la gente reniega, para recibir su kit, para ingresar, dura, no sé, 3 horas, se pierden las conferencias, la conferencia empieza tarde, bla, 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 bla. Y finalmente, bueno, controlar. Y controlar va a significar pues, poder evaluar cada una de las etapas anteriores, saber qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué hay que mejorar, pero de manera continua, no hasta el último, sino de manera continua y diciendo, a ver, teníamos plan A, ¿está funcionando? Sí, síguele, y si no, agárrate del plan B. ¿Por qué? Pues porque esto ya nos está ayudando. Y bueno, en el mercado nos vamos a encontrar muchísimos software, inclusive, bueno, aplicaciones, valga, que nos van a ayudar a planear. En mis épocas, el primer planeador que yo conocí, que ahorita está muy sofisticado, pero está muy interesante, a mi gusto está ya demasiado sofisticado, pero era Planet Project, o Project Planet al revés, algo así. Y era buenísimo, pero estaba hecho especialmente para arquitectos y para ingenieros, ¿no? Y entonces, pues muchísimas de las tareas y cómo se planeaban y demás, pues atendían o respondían a lo que era el trabajo de un arquitecto o un ingeniero. Actualmente se encuentran una cantidad impresionante. Les puedo recomendar, nomás que
déjenme recordar el nombre. ClickUp es una de las herramientas que yo encuentro como más factibles, más en peras y manzanas, para aprender a planear y a desarrollar. Así se llama, ClickUp. Igual y más tarde se los pongo en el chat, ¿sale? Para no mover. Entonces, esas son funciones. Tendrá que aprender a hacerlas. Son habilidades. O sea, nadie nace sabiendo hacer estas cosas. Son habilidades que se tienen que aprender. Igual, hay quien aprende más rápido, hay quien aprende más lento y hay quien nunca aprende, siento decirles, ¿no? Entonces, precisamente, un empresario como buen líder tiene que saber quién es bueno para planificar, quién es bueno para gestionar, quién es bueno para organizar, quién es bueno para controlar. Regularmente quien controla son los criticones del equipo, ¿no? Los que siempre le están viendo el prietito en el arroz, ¿no? Y todo el mundo, ay, ok. Gracias por avisarme, Morán. Luego revisamos. Entonces, hay quien dice, estos son los criticones. Fenomenal. El que es el líder del proyecto tendrá que aprender que esos son buenísimos para controlar, ¿no? Y para planificar. En México tenemos un problema muy, muy grave, que parecemos opilotes estreñidos. ¿Sí saben lo que es eso? Estreñidos, no con X, estreñidos. Sopilote estreñido es un ejemplo que quienes nos dedicamos a hacer estas cosas nos reímos porque es como un sopilote en lo que se muere su víctima, digamos, pues planea, pero pues nunca llega a obrar. Entonces está estreñido, ¿no? En México sabemos mucho o se nos facilita mucho hacer planes, ¿no? A veces también es gestionar y dirigir, ¿no? Sí, o sea, las dos primeras etapas somos buenos en México para hacerlos, ¿no? Y hacemos unas hojas así como esa que les presento ahí de planeación en Project Management, Project Management ya es la herramienta actual que es muy sofisticada y que va diciendo quién es el responsable, lo pone en colores, hace la tabla de responsabilidades, la evolución del proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, hay quien sabe, en México sabemos muy bien planificar, de pronto también gestionar y dirigir, pero ya trabajar, Dios, o sea, puede haber una planificación de un evento durante 6, 8 meses y en una tarde todo se viene al caos, porque de repente pues ya no se supo obrar, ¿no? No se supieron aterrizar las cosas. Eso es algo muy grave y ahí como nación, como mexicanos, digámoslo así, nos falta muchísimo en cuanto a organización, coordinar y controlar. En términos generales, evidentemente hay quien lo logra, ¿no? Y ciertamente quien logra bien todas estas funciones, pues son más las transnacionales que las nacionales. ¿Por qué? Pues porque ya traen otra cultura de organización, ¿no? Y bueno, igual, recuerden, si necesitan hacer alguna pregunta, me avisan. Dentro de esa clasificación que habíamos hablado de empresas, hay algo muy interesante. También se tiene que entender, ustedes como gestores o como, ahora sí que factores de cambio dentro de la organización, entender que otra clasificación dentro de las empresas son las empresas individuales. En su forma de organizarse, la única diferencia es que trabaja un solo individuo, que son, por ejemplo, los influencers, o, por ejemplo, serán, no sé, pues sí, un influencer pudiera ser ejemplo de una empresa individual, ¿no? Se desempeña como propietario y gestor de la deriva económica de su empresa, ¿no? Jurídicamente se le puede distinguir porque es adoptada por personas físicas de todos los sectores económicos para arrancar o abordar pequeños proyectos económicos y empresariales. Esto lo hemos visto mucho en la pandemia. O sea, la mediana industria o las medianas empresas han ido desapareciendo y regresamos a las pequeñas, a las individuales. Es donde más ha pegado y también está pegando a las grandes. Pero las grandes pues, tienen un colchón económico que hasta ahorita ha sido fuerte. Si esto sigue evolucionando es donde pudiera empezar a correr riesgos fuertes, ¿no? Que ya de hecho, pero donde más ha pegado es en el punto medio a nivel empresarial. Las individuales son identificadas pues por trabajadores autónomos
inclusive el chavo que tiene su moto y es repartidor de Uber, así. Entonces, son empresarios individuales por cuenta propia, son emprendedores. Y este tipo de empresas, pues es una sola persona que se dedica a un servicio auxiliar de apoyo. Eso creo que les queda claro a todos, ¿no? Luego vamos a tener la empresa privada. Organización con fines de lucro, es propiedad de inversión de particulares. Así, el socio mayoritario no necesariamente es una persona, sino que también puede ser otra compañía, siempre y cuando esta no pertenezca al Estado. O sea, empresas privadas que ustedes conocen. La de tenis que me platicaron, la misma Pepsi, por ejemplo. En otras palabras, una empresa privada debe estar controlada por un individuo o por una entidad que no forme parte del gobierno. Todo lo que sea, que no sea gobierno. En cambio, una empresa pública sí es dirigida por el Estado. Cabe aclarar que se puede hablar de empresas privadas en el sentido que no cotiza en la bolsa de valores, que era lo que les decía, y de esta forma no está obligada a compartir su información financiera con potenciales inversionistas, es decir, como la sociedad en general. Esta es una de las características o formas de ser empresa privada, ¿no? ¿Qué características? Con fines de lucro. O sea, si no es rentable, vamos quitándola. O sea, no sé, por ejemplo, yo conocí, así como Jesús nos compartió lo de los calentadores solares en Arandas, yo también conocí a los que actualmente tienen naves, no sé si se les diga industriales, pero creo que no, pero tienen naves de gallinas, ¿no? Y producen huevo, ahora sí que al por mayor, ¿no? Como Hepsa y demás. Y empezaron literal en su cochera una mesa con una caja de huevo, ¿no? O sea, así empezaron a comercializar. Se fueron, juntaron dinero para comprar una caja de huevo y lo vendieron y con eso empezaron a ahorrar, empezaron a crecer y pues ahorita tienen naves industriales donde ya producen, tienen gallinas y demás. Y hay quien dentro de la misma familia no produce, pero tiene las bodegas de huevo, ¿no? Entonces, así como que, bueno, va creciendo, pero esta empresa privada la pongo siempre y cuando me genere dinero. Eso es la característica más importante. ¿Puede pasar a ser una empresa pública? Sí, en el caso de ser tirada. Jabil, fíjate Luis, que no conozco la historia de Jabil. Y sí sé que ahorita ya es así una gran manufacturera, pero no sé bien el desarrollo de Jabil, de hecho. Pero bueno. Luis, ¿querías decir? ¿O nos quieren hablar? Hola, hola. Ajá, te escuchamos. Sí. Gracias. Algo similar, lo sé porque mi hermano trabaja ahí y precisamente inicia con dos hermanos, por eso es que se llama Jabil, James y Bill. Y ellos iniciaron con su industria electrónica en la cochera de su casa. Y bueno, pues al día de hoy ya tienen presencia en muchos lugares, ¿verdad? Ah, ok. No me sabía la historia. Sé de Jabil, pero no me sabía. Muchas gracias por compartirla, Luis. Ok, entonces, bueno, las empresas privadas, otras características que tienen, pues es conformarse a partir de la privatización de una empresa pública o cuando se rompe el monopolio que posee, por ejemplo, el Estado en un mercado. O sea, antes, pues igual el Estado lo hacía y ahora ya cada quien lo hace y lo hago, ¿no? Es decir, otra vez, en un régimen capitalista se fomenta la iniciativa privada. En un régimen socialista se desalienta o desalienta la economía privada, ¿no? Y terminamos en economía pública. Entonces, son formas distintas, ¿no? La privada puede competir con la empresa pública, claro, están las famosas licitaciones que, por ejemplo, se hacen en el gobierno, ¿no? En donde tanto para estatales como privadas se ponen a competir, o para la construcción, por ejemplo, no sé, instalar el alambrado público, igual, todas las convocatorias y las licitaciones que se hacen, ¿no? El hecho de que sea privada no significa que la empresa no deba rendir cuenta a las autoridades. Ustedes saben que debe y mucho, ¿no? Es una de las más obligadas. También debe pagar impuestos para garantizar a sus trabajadores los beneficios que tiene la ley, que de pronto
Yo veo que las privadas de pronto están tan obligadas a tantas cosas, mucho más allá de lo que los mismos trabajadores están obligados a retribuirle, ¿no? De pronto hay cosas en las que son un poquito, ahora ya se fueron las cosas a favor tanto del trabajador que está desequilibrada ya la empresa, ¿no? Es decir, con tantas prestaciones a lo mejor que ya consiguió el sindicato y ahora se desestabiliza la empresa privada, pero bueno, esos son rollos de análisis, ¿no? Hay tipos de empresas privadas, la unipersonal, que es la que habíamos platicado, las asociaciones, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad civil, o sea, hay muchísimas denominaciones o tipos, estas son las más conocidas. No nos podemos detener mucho, estoy viendo que ya el tiempo me está arrasando. La economía social, que es el reto que ahorita estamos viviendo a nivel internacional, sobre todo en Latinoamérica, y también en Europa, pero bueno, la economía social o solidaria es una tendencia de tipo económico marcada por la necesidad de gestionar y organizar distintos recursos e instituciones económicas, priorizando el interés social y equitativo. Evidentemente en contra de lo que establece la economía clásica y la visión más capitalista de búsqueda de beneficio económico en pequeñas o en pocas manos, la economía social o solidaria supone que la principal finalidad de las prácticas económicas debe ser una distribución y consumo de bienes y servicios existentes en el mercado de un modo cooperativo. Ahí quería llegar. El mejor ejemplo de una economía social sin caer en un socialismo es la cooperación, las cooperativas famosas. Por ejemplo, un caso muy concreto de cooperativas, pues lo saben entre las cajas populares. La caja popular forma parte de lo que se llama la economía social. También, por ejemplo, seguramente han tomado alguna vez los jugos de Boeing, que antes se llamaba Pascual Boeing, y ellos fueron una cooperativa. De hecho, creo que todavía lo son. De hecho, sí, todavía lo son. Y en donde precisamente se abandona, digamos, la imagen de 100% capitalista, donde en unos pocos se concentran los recursos y se reparte de manera cooperativa entre todos. Es un esquema muy interesante, lo pongo como reto, porque como tenemos un esquema socioeconómico que se está globalizando, tipo socialista, la respuesta es la economía social. Esto literalmente se los hago que dejar de tarea porque es algo fenomenal, pero bueno, este tipo de economía social supone que no siempre se deben intentar maximizar los beneficios individuales y empresariales. En lugar de eso, la economía social lo que busca maximizar es el beneficio común, es decir, el beneficio más igualitario para todos los que forman parte de la sociedad. Un poquito más de esta economía, que es el reto, existen instituciones que representan la evolución económica hacia lo solidario. Y no soy Salinas de Gortari, la palabra solidaridad la mal utilizó y abusó de ella, ¿no? La solidaridad es muy bonita, bien entendida. Dice, con su aparición y adaptación en el mercado actual durante las últimas décadas, especialmente la sociedad, es capaz de aspirar a un mayor grado de economía social en el día a día. Y otros ejemplos, yo les hablé de Boeing, por ejemplo, que son las sociedades cooperativas, pero también están las famosas mutuales, que a lo mejor ustedes las han oído en los taxis. Los taxistas regularmente tienen la famosa mutualidad, que es como su compañía de seguros, una cosa parecida. Hay nuevas modalidades de crédito, como la banca ética, que es de donde de pronto se están colgando muchas cajas populares, porque de pronto, pues sí, el gobierno, por ejemplo, los bancos, de repente, pues sí, te asaltan, ¿no? Con, no sé, intereses en tarjetas de crédito del 60 y tantos % anual, o sea, es así como que, ese es un asalto a mano armada, ¿no? Pero bueno, también hay otras que son como, es la famosa economía verde, por ejemplo, los productores que directamente le venden a los consumidores y son, por ejemplo, orgánicos, ¿no? Forman parte de estos sistemas de economía social, los microcréditos como formas de financiación, el favorecer el factor sindical y la asociación de trabajadores, pero
sin caer muy bien, bueno, nomás digo lo de los sindicatos, sin caer en las tranzas de los sindicatos, pero a ver, Morán, platícanos ese ejemplo, adelante. Sí, nuevamente aquí interviniendo en la clase, mire, Sí. también ahí en Oaxaca hay un fenómeno así de economía social, en el cual les decía que en otras clases, o en esta no recuerdo, hay unas rutas donde ya se está la ruta del mezcal, perdón, sí, del mezcal, que las rutas artesanías y todo este tipo de cosas, y se está empezando a dar un tipo de economía social donde se rentan o alguien renta un espacio grande y donde dicen, bueno, para que la gente no tenga que ir a comprar los alebrijes a 50 o 90 minutos de la ciudad, los traen acá el productor directamente a esa casa, a esa tienda, donde él es socio. También el mezcalero que produce poco y que no produce a nivel industrial, pues también viene y trae su mezcal a esa casa y ahí pone su puesto. Y así están empezando a poner en tiendas ya más formales. Hay de dos tipos. Hay unos mercados que son a lo que conocemos un mercado, puestos individuales, donde le venden directamente al productor. Es necesario que seas tú el productor para que te vendan un puesto y vendas tu producto que tú estás produciendo y lo puedas traer a la ciudad sin necesidad de intermediarios, que es lo de la economía social. Y también ya está empezando a ver que unas tiendas más sofisticadas, como un estilo, por decirlo así, como boutique, pero de productos totalmente artesanales, como con gourmet. el mismo concepto del mercado, donde se vende un poco más caro, son tiendas más bonitas, más arregladas, pero productos 100% traídos directamente del productor, y se busca, como decía, una calidad, una certificación de que ese producto sí es totalmente artesanal y que trae una calidad excelente para poder ser vendido en ese lugar. En cambio, en el mercado sí es más informal. Sea o no muy bueno tu producto, tú puedes vender hamacas, tequila, alebrijes y cosas artesanales de ahí del estado de Oaxaca. Esos eran los dos tipos de economías sociales que hay, una más formal, con calidad y todo, y la otra de un mercado como tradicional, donde vendes, ahora sí que como tú produces, ¿verdad? Ese era mi ejemplo, nada más. No, muchas gracias, Morán. Claro, es exactamente el punto del desarrollo de mercados locales y con menos recursos económicos. Eso forma parte de lo que es la economía social. Igual, yo creo que muchísimos o todos los que estamos aquí nos hemos ido dando cuenta cómo esta economía social empieza a tomar fuerza, ¿no? Ante los grandes, ahora sí que industrias o comercios, por ejemplo, como que les gusta a nivel internacional, un Chedraui, un Walmart o cosas así, que de pronto va mermando la economía de los pequeños productores o las va impidiendo. Entonces la economía social retoma todo esto. La economía social tiene una historia y muy interesante en la forma en la que organizó, por ejemplo, no sé si conozcan aquí en México, en Michoacán, Tatabasco, la figura de Tatabasco, así se llamaba, que es fue un fraile, si mal no recuerdo, franciscano. Él organizó precisamente no solamente grupos, sino pueblos completos, los famosos pueblos, muchos pueblitos que hay por todo Michoacán, igual si los conoce, perdón, los organiza y por ejemplo, Tasco, un pueblo que lo organizó. Tú tienes aquí, tus recursos son plata, pues ponte y hazte y educo orfebres, ¿no? Pero, por ejemplo, se fue, no sé, a Quiroga, y en Quiroga tenía mucha madera, pues entonces tú vas a trabajar la madera. Luego se fue a otro pueblo y tenían mucha paja, pues tú trabajas la paja, ¿no? Y entonces los hizo interdependientes, como pequeños grupos o pueblos, digamos, que este pequeño pueblo aquí tiene muy cerquita tal materia prima, la procesó y tú se la vendes a los demás pueblitos. Y el otro pueblito que ahí tienen otra materia prima, se especializa en esa materia, en la transformación de esa materia prima y se la vende al otro. Esos son los orígenes, digámoslo así, de una economía social. Y bueno, esta economía social surge como una defensa precisamente a toda la evolución de la revolución industrial. Y también ahora sí que al avance salvaje
de un socialismo y de un capitalismo, donde decía, saber, no, pues no se vale. O sea, el capitalismo y el socialismo es lo mismo, nada más que se configuran muy contrarios, ¿verdad? Y basta saber, por ejemplo, dices, oye, no, pero Cuba repartió todo. Pues no, no lo repartió, se quedó en la familia de Castro, ¿no? Y basta meterse a las redes y encontrar a los nietos de Castro que son ultra archimillonarios, ¿no? O a los de Chávez en Venezuela y bueno, cosas así. Entonces dices, ¿por qué? Porque sus esquemas, el capitalismo será una pirámide de esta manera y el socialismo será una pirámide invertida. Entonces, la economía social es una respuesta a decir, pues no se vale ni esto ni esto. ¿Por qué? Porque son economías muy injustas, ¿no? Entonces, una economía social, pues es la alternativa más viable si queremos un sistema un tanto más justo. María Elena, no sé, activó el micrófono, no sé si quiera decir algo, comentar algo. O si se le va arriba. Perdón, no, se me activó sin querer. Ah, ok, María Elena, entonces no te preocupes, muy bien. Entonces, bueno, es una buena alternativa que yo los invito a que de pronto por ahí la estudien, ¿no? O se den cuenta más de ello, ¿no? También la empresa pública, que es esa creo que para todos nos es muy conocida, varios que yo sé, 2 o 3, trabajan en la iniciativa, bueno, en las empresas públicas, donde la participación del gobierno es total o mayoritaria. Se crean usualmente con la motivación de brindar bienes y servicios de primera necesidad a la población. Igual, la iniciativa pública empieza, al menos aquí en Guadalajara, también con un Fray Antonio Alcalde, que ustedes seguramente conocen. Hasta tenemos una avenida en honor a él, ¿no? Alcalde. Y bueno, Fray Antonio Alcalde pues creó escuelas como la UDG, y él la desarrolla con este fin, una empresa pues, para dar precisamente, brindar bienes y servicios de primera necesidad, como era la educación, y también los hospitales, el hospital civil también él lo crea, ¿no? O lo desarrolla. Sin embargo, esto no quiere decir que siempre sean o trabajen, digamos, a pérdida, o sea, no están, pues nada más lo que reciben igual lo tiran. Bueno, que no nos oiga el IMSS, porque el IMSS yo creo que de pronto sí, de pronto trabajan a pérdida, ¿no? De hecho, están en números rojos desde los años 70, pero bueno, lo sigue manteniendo el Estado, ¿no? Dicho de otro modo, en la práctica, el Estado tiene el control sobre la administración de dicha organización. Entonces, hay muchas empresas públicas, no quiero ahondar en eso, ahondé más bien en la que creo que no es tan conocida como la economía social. Y pues bueno, sigamos avanzando. La pública, sabemos mucho de sus características, no sé si ustedes las conozcan. El 50 de las acciones pertenecen al gobierno, ya sea central o en cualquiera de sus niveles de descentralización. No sé si ustedes sepan, todas las empresas públicas tienen acciones, cotizan en la bolsa. Son las empresas en donde se puede invertir con muy poca ganancia, pero una ganancia segura. Son los famosos CETES, por ejemplo. Luego en el tiempo de Echeverría hubo aquellas acciones que causaban mucho escándalo. Ustedes no se acuerdan, yo estaba pequeña y lo oía, pero no lo entendía. Después lo entendí, los famosos tortibonos eran acciones para la venta de tortillas, literalmente, ¿no? Echeverría con eso también hizo por ahí negocio y bueno, no sé. Entonces, una empresa pública también cotiza en la bolsa. Por ejemplo, hace por ahí de 1996, el municipio con más capital activo para cotizar en la bolsa era Zapopan. Zapopan era a nivel nacional el mejor municipio. Ahorita está casi entre los últimos 8, me parece. O sea, de ser uno de los mejores municipios, y así se quedó durante algunas administraciones, a ser ahorita uno de los más endeudados. Y igual, de Guadalajara, bueno, ese sí siempre ha estado muy, muy endeudada. Pero bueno, son empresas pues de servicios básicos que ustedes ya conocen, el agua, bueno, CIAPA, Comisión Federal, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, si hay preguntas me avisan. Llego al final porque estamos a 2-3 minutos de terminar. Y bueno, quiero dejarles un trabajo de tarea. Necesitamos trabajar en 5 grandes equipos. Tengo que son 12 personas en la lista.
Entonces, pues es trabajar de 2 personas y a lo mejor igual quitamos la última de sistemas de información o bueno, 2, 3 personas por cada uno de los equipos. Ustedes se anotan, nada más les voy a pedir que aquí en el chat diga alguien, yo quiero este, yo quiero el otro, no sé. Les voy a pedir que durante la semana ustedes investiguen como parte de métodos de trabajo qué es un diagnóstico, cómo trabajar en el diagnóstico, o sea, para poder hacer un buen método de trabajo y poder intervenir en una empresa y empezar a cambiarla, no solamente desde la planificación y demás, sino cuáles otras estrategias vamos a tener. Bueno, pues están fundamentalmente estas 5, el diagnóstico, la misión y la visión, la planificación, el control y sistemas de información. Estas 5 grandes estrategias necesito que así ustedes las busquen en libros, de pronto igual lo que se encuentra en internet. ¿No puede ser individual? No, porque yo quisiera que se socializara un poquito el conocimiento, que se pusieran, a lo mejor cada quien investiguen de manera individual, me entregan individual, no tengo problema, pero quiero que de hoy en 8 se pongan de acuerdo en media hora, a lo mejor, pero aparte de la clase, porque no tenemos tanto, se pongan aparte de la clase, de acuerdo con la otra persona que investigó, empaten lo que cada quien trae y nos hagan una breve exposición de 10 minutos en qué consiste la estrategia de diagnóstico, en qué consiste la estrategia de misión y visión, en qué consiste la estrategia de planificación, en qué consiste el control y el sistema de información. ¿Sí me explico? Pueden trabajarlo de manera individual, pero media hora antes o no sé, 30 minutos, siéntense, platiquen, oye, yo investigué esto, sobre el diagnóstico, que es una estrategia aquí para el método, para el cambio organizacional, etcétera. ¿Tú qué investigaste? No, pues esto y esto. Ah, muy bien, ¿qué presentamos? Y así, brevemente, nos platiquen entre los dos, no sé, 5 minutos uno, 5 minutos otro, hasta si quieren hacer división del trabajo, no hay problema, y que nos expliquen a qué se refiere. Después de la participación de cada quien, yo voy a ajustar, si es que veo algo necesario o lo veo conveniente ajustar algo en el tema. Por eso tiene que ser muy breve, porque de entrada pues no tenemos mucho tiempo de clase y no quiero que divaguen, o sea, que sean muy concretos, que sepan qué es un diagnóstico, cuáles son los tipos de diagnóstico, cómo se aplican, dónde trabaja, etcétera, y que nos lo puedan presentar el diagnóstico como una estrategia que utiliza los métodos de trabajo dentro de la organización. Díganme Maestra, si quiero soy entender, clara o no. entonces va a ser una presentación, por ejemplo, de cada una de las estrategias, o simplemente es un trabajo. No, es una presentación. El trabajo individual, como igual lo van a hacer, me lo van a mandar a mí. Pero para presentarlo se tienen que poner de acuerdo en una presentación, lo van a exponer, digamos. Pero así, contrarreloj, 5 minutos, 5 minutos, o sea, en total 10. ¿Sí me explico? Donde los 2 o 3 del equipo, bueno, puedan participar. Entonces, tendríamos que definir eso de los equipos ahorita mismo, maestra. Porque, sí, ya por ahí en el chat empecé a ver que ya tengo quién está ahí anotado. Por ejemplo, tengo que Hugo Adolfo se presenta a presentar y exponer y hacer una breve investigación de misión y visión. A Carlos Enrique Campos elige el tema de diagnóstico, Giovanni planificación, Luis Magaña es equipo con Hugo Adolfo. Entonces ya tenemos un equipo cerrado. Ya nadie más puede elegir misión y visión. ¿Quién más elige diagnóstico, por ejemplo? Y yo los voy a anotar. Aquí están ya. Rocío se apunta a planificación. Muy bien. Rafa dice yo, pero no sé yo a qué. ¿A diagnóstico? Con Carlos. Carlos y diagnóstico. Ok, muy bien. Ya está planificación, Rocío y Morán. Perfecto. Elena con control. Rafa. Ok. ¿Y me faltan? Digo, no lo cierro para yo poder tomar nota de ellos. Y ¿quién falta? ¿O ya son todos? No, falto yo, Octavio.
Ah, Octavio. Entonces, ¿te apuntas con Elena control? ¿Eres el único que falta? Creo que ya está control, ¿no? Faltaría uno al equipo. Bueno, entonces, control y sistemas lo presentan de manera individual porque no hay quien. O si faltan, que no he tomado lista, los que faltan, uno se suma a Rocío y otro se puede sumar a Octavio. Rocío ya estaba, ¿no? Con planificación, creo. No. Ah, me equivoqué. Dije Elena, me equivoqué. Giovanni y yo estamos con planificación. Ajá. A ver, vuelvo a decir, a ver, en diagnóstico. Bueno, lo voy si a tú ir usas Octavio, anotando. Octavio, anótalo con sistemas de información, maestro. ¿Me lo pudieras poner en el chat, de favor, para de ahí yo tomar nota? Ahorita tengo en diagnóstico a Rafa Rubalcaba y a Carlos. Si me voy equivocando, me dicen. En misión y visión tenemos, déjame, me regreso. Hugo y Luis. Ay, gracias, porque esta cosa está muy lenta. Hugo y Luis. Y les faltó Paco, pero bueno. Sí, ya sé, justo eso iba a decir, maestro. Sí. En planificación está Giovanni y Rocío, ¿cierto? Sí, así es. Ok, Giovanni y Rocío. Y en control está Elena. Y, a ver. Uy, qué lento. Y Octavio en sistemas. Ok. Entonces, si alguno de sus compañeros preguntara por ahí. Ay, Dios. Morán, ¿estás en planificación? Ah, es que te apuntaste en tercer lugar. Sí, ¿verdad? Sí. Yo también falto, maestra. Soy Fernando. Ah, aguanta, Fernando. A ver, mira. En orden a como se apuntaban en el chat, Giovanni y Rocío le ganaron planificación a Morán. Entonces, Morán, tendrás que elegir control con Elena o sistemas de información. ¿Cuál de los dos? Sistemas de información con Octavio. Y también, Fernando. Así es. ¿En cuál de los dos quieres entrar? No, yo no quiero Morán. ¿Cuáles estaban pendientes? ¿Control y qué? Control y sistemas, elige. Control. Control. Entonces, ¿eres Fernando? Fernando. Fernando, trabajas con Elena para que se pongan de acuerdo en unos 30, 40 minutos. Yo si falta alguien, yo le entro con cualquier tema. Con ellos. Sistemas de información con Morán. Ajá, ok. ¿Quién está en sistemas de información entonces? Octavio. Octavio, ok. Ajá, para que se pongan de acuerdo, hacen una videollamada y nos dicen qué nos van a presentar. Ya estaba Morán. Órale, sale. ¿Ya estaba Morán? ¿Estoy yo confundida? A ver, no. Ah, no, ya se pusieron de acuerdo ustedes, está bien. Ok, bueno, entonces, aquí el punto es que se pongan de acuerdo entre ustedes para que hagan una presentación. Recuerden, el objetivo, que es lo más importante, es se van a encontrar una cantidad de información impresionante de diagnóstico, misión, planificación, hay muchísimo, pero nos lo tienen que presentar desde como una estrategia, desde el tema. Lo tenemos que ver como una estrategia para lograr el cambio organizacional. ¿Sí soy clara en esa parte? ¿Saben qué me faltó? Sí, maestra. A ver, misión. A ver, Hugo, Paco y Luis. Me faltó misión, visión y valores. Olvidé valores. Yo sí quiero agarrar valores. No tienes trabajo, no tienes, digo, equipo, No, ¿verdad? tengo, pero ya está en control. Sí. Bueno, ok. Entonces, Jesús, trabajas por lo pronto solo en valores. Valores dentro de la organización, entendida como una estrategia para el cambio y el método de trabajo de cambio. ¿Sí va? Ok. Bueno, entonces creo que ya están todos, ¿verdad? ¿No falta nadie? Si faltara alguien y pregunta, pues bueno, entra a trabajar con Jesús en valores. ¿Sabes? Muy bien. La siguiente clase
van ustedes a exponer. Una vez que ustedes expongan, hacemos creo que ya no va a ser necesario hacer un repaso porque, bueno, fue el papel del empresario y demás, los diferentes tipos ahora de empresas diferentes en cuanto a otra forma de clasificación, pero es necesario que cerremos. Entiendo que la próxima clase es la última, entonces necesito que comprendan muy bien estas 5 estrategias para lograr el cambio y que así nos lo expliquen. Entonces, en la primera parte vamos a estudiar esa y quiero cerrar todo este tema en cuanto a la toma de decisiones. Ese es un tema con el que yo voy a trabajar para cerrar la materia. El que ustedes conozcan cómo se hace un proceso para la toma, o se lleva a cabo un proceso para la toma de decisiones, cuáles son las etapas para esas decisiones y los diferentes tipos para poder realmente generar un cambio y hacerlo. ¿Preguntas, dudas, comentarios, jitomatazos? Yo sé una pregunta, maestra. A ver, Giovanni primero y después el otro que no sé quién fue el que habló. Giovanni, te escucho. Okay. Nada más para saber, maestra, ¿cuánto tiempo se va a contemplar por presentación? 10 minutos entre los dos. Ok, gracias, maestra. Por tema, digámoslo así. ¿Quién más había? Yo, maestra, también. Yo, además de la presentación, entonces tendremos una tarea individual, que serán los 5 puntos, o esa ya no. Sí, no, los 5 puntos no, nada más el punto que te tocó. Luis, te tocó. Ok. Misión y visión. Sí, entonces, tú haces un trabajo de investigación individual, ese es el que me vas a mandar. Ok. Y aparte te pones de acuerdo con Hugo para poder hacer la presentación. Yo voy a evaluar las dos, el resumen de la anterior, y de esta voy a evaluar la investigación individual y la presentación de equipo. Ok. ¿Sí? Yo le mandé un correo, no sé si lo recibió. Del único que alcancé a revisar es de Rafael. Él sí vi que me llegó. No, si lo mandaste hace 2, 3 horas, no he revisado correos. Apenas voy a volver a revisar. Tuyo no lo vi. Esperen Bueno, que yo les confirme. Yo lo envié ayer. No lo vi en la mañana. A lo mejor igual no me fijé porque luego de repente tengo muchos. Esperen confirmación de todos sus correos. Si no les llega confirmación para el fin de semana, entonces me dicen les pongo mi número de celular para que si quieren mandar un mensaje de WhatsApp, si no reciben confirmación, el lunes para hacer. Déjenme quitar, es que ya vi, ya le estoy mandando a todos. Ahora sí ven todos el celular, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Si el lunes no tienen confirmación de los correos o algo, mándenme un WhatsApp y yo veo qué esté pasando o tratamos de solucionarlo. ¿Va? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o dudas? ¿No? Bueno, pues entonces si nadie más tiene nada que añadir, les agradezco mucho su tiempo. Espero que hayan aprendido. Carlos, muchísimas gracias otra vez porque ahora te tocó a ti salvarme la vida. Le voy a volver a reclamar al técnico a ver si la tercera es la vencida y ya puedo hacer presentación. Si no, pues ya les daré lata otra vez de hoy en 8. Pero bueno, pues me da gusto verlos. Descansen. Espero que aprendan mucho más y nos vemos la próxima semana. Claro, maestra. Hasta la próxima semana. Gracias, maestra. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, muchas gracias a ustedes. Buenas noches, Buenas noches, adiós. Hasta luego, que estén muy bien. Adiós. Adiós. No sé quién es, pero adiós. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.